nuestras preguntas y nuestras dudas sobre nuestro trastorno. Bueno, el trastorno que nos toca. Sí. Si puede decir su nombre, por favor. Jacqueline Domínguez, psicóloga clínica. Bueno, el primero es el trastorno antisocial. La primera pregunta, ¿cómo se ve la persona psicológicamente? ¿Cómo se ve psicológicamente la persona con trastorno antisocial? Sí. Esta persona pues, generalmente tiene características de rechazo a la sociedad, está un poco más aislado, tiende a hacer preguntas muy claves, tiende también a pues, observar mucho a las personas antes que participar en las dinámicas sociales. O sea, no tiene como la iniciativa. No que no la tenga, pero generalmente tiene las manos cerradas. Observa antes de acercarse a las otras personas. Físicamente, ¿cómo se ve una persona con ese trastorno? Bueno, no es una descripción física tal cual, porque es algo que no se ve. O sea, puede variar. Puede haber cualquiera de esas podría llegar a desarrollar ese trastorno. Claro que no específicamente de esta manera, pero no es exactamente una visión física definida. Y así como lo más común, la característica más común que se puede ver. Pues puede ir hasta el extremo de ser muy cuidadoso o ser muy cuidadosa con su vestimenta, como lo perciben las demás personas, ya que en ocasiones pues tienden a manipular. ¿Cuál puede ser un tratamiento para poderlo hacer? Hay diferentes corrientes de tratamiento. Una podría ser la terapia dialéctico-conductual, ya que ahí vamos a trabajar un poco más desde los pensamientos, desde las interacciones, pero también haciendo conciencia de qué implica el que yo, individuo, empiece a interaccionar con la sociedad. Entonces podría ser uno de los indicados, no el único, pero el más indicado. Pues, ¿cómo usted cree que se debe comportar la familia? Pues tiene, algunos de los miembros de la familia pues tienen trastorno. Es más recomendable que puedan acudir a una terapia familiar, para que se les pueda explicar cómo se manifiesta este trastorno, cómo se manifiestan las conductas, cómo pueden acercarse a estas personas, ya que hay diferentes formas, no todas las personas con un trastorno específico, cualquiera que sea, van a actuar de la misma manera. Hay características que son similares, pero cada persona es diferente y se muestra de manera diferente. Entonces, podemos ver a alguien que con su familia se comporta de una manera muy cercana, aún teniendo esta situación, o hay personas que muestran un rechazo constante a la familia, a los amigos o a las personas con las que se relacionan. Entonces, es más recomendable que de la mano del terapeuta con el que van a trabajar el trastorno específico con la persona, en este caso antisocial, pues puedan ayudarlos a una probable terapia de familia, donde les puedan explicar qué sucede, cómo sucede específicamente, qué hace la persona y qué recursos tiene la familia para poder afrontarlo. Por ejemplo, con la escuela o con amigos cercanos. Es parecido. A lo mejor no que los amigos vayan, pero sí que tengan algunas recomendaciones. Si la familia ya obtiene dentro de la terapia familiar herramientas para poder interactuar con esa persona de una manera más saludable y evitar caer en los extremos, van a poder replicar esto en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en los lugares en los que se vayan. ¿Cómo en qué rango de edad se empieza a manifestar eso? Generalmente podría considerarse algo genético, hay ocasiones en las que no, pero también podemos estar hablando de empieza a manifestarse más al término de la adolescencia, inicios de la edad adulta, a veces puede llegarse a presentar desde la adolescencia. Por ejemplo, el psicólogo, ¿cómo es recomendable que lo trate al paciente? ¿Cómo le debe de hablar? Dentro de toda terapia psicológica tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Una es que permea el respeto de un lado y de otro, y el segundo punto importante es el encuadre. ¿A qué nos referimos con encuadre? Lo que normalmente fuera la terapia se llama límites. Entonces, ¿cómo voy a llevar mi práctica terapéutica y cómo voy a relacionar con el paciente? Es
amistosa o que sea acudir a fiestas familiares, este tipo de situaciones. ¿Cómo van a trabajar con una persona específicamente? Pues va dependiendo. Si la persona tiene más tendencias a la agresión verbal, se van a marcar unos límites muy claros en cuanto a evitar que haya agresiones verbales. Si es una persona que muestra más rechazo a lo social, pues vamos a tener técnicas diferentes para poder abordar y que la persona empiece a abrirse en diálogo con nosotros. O sea, que no es difícil hablar con ellos, o sea, no se hablan tanto pues, así con el psicólogo. Como cualquier persona, es difícil que se abra una sesión terapéutica en un inicio. Tienes que crear lo que nosotros llamamos alianza terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona tiene que sentirse libre de juicios, tiene que sentirse en un ambiente estructurado, en un ambiente seguro para poder hablar un poco más honestamente de lo que está sintiendo y lo que está viviendo. Si por las características del trastorno se le va a dificultar la interacción social o va a preferir no tenerla. Entonces ahí tenemos que implementar diferentes cosas para que la persona pueda sentirse segura, pueda sentirse sin juzgar y empiece a facturar lo que está sucediendo. ¿Cómo se ve, o sea, la diferencia de cuando una persona con este trastorno va a terapia y cuando no está yendo? Cuando hay una conciencia de lo que está sucediendo, una persona que no va a terapia con este tipo de trastornos tiende a no reconocer tal cual lo que está haciendo y puede llegar a lastimar, que es lo más común. Una persona que va a terapia empieza a generar una conciencia de sé que puedo llegar a hacer esto, pero ya lo entiendo, ya entiendo de dónde viene, ya entiendo qué puedo hacer para evitarlo o cuando ya lo hice, qué puedo hacer para reparar el daño que he hecho. Por ejemplo, el diagnóstico que tienes tiene, los síntomas. Podemos hablar de una situación en la que, como les comentaba al inicio, la persona presenta aislamiento, la persona tiende a manipular las situaciones, a mentir constantemente, a no sentir culpabilidad, a llevar a los extremos de observar únicamente las interacciones sociales y a moldarse específicamente para encajar en ese espacio, obtener un beneficio y retirarse de él. Manipulaste que obtienes lo que necesitaba. En ocasiones puede ser así. Es decir, para tratarlo, pues, el trastorno, ¿qué enfoque tendría que tener el psicólogo? Hay diferentes enfoques, pueden tratarse de diferentes enfoques, pero los más efectivos, hablando científicamente, son los que van dentro de las terapias cognitivo-conductuales. Podemos hablar de la dialéctico-conductual, podemos hablar de cognitivo-conductual tal cual, y para la familia o para las personas cercanas podemos hablar de la terapia sistémica. También puede hacerse una mancuerna entre terapia sistémica y terapias conductuales para tener mejores resultados. ¿En qué consiste la sistémica? La terapia sistémica va más enfocada a la terapia familiar y de pareja. Nos referimos a hablar, por ejemplo, de cómo las interacciones y las dinámicas dentro de las familias, de los grupos, de las parejas, de las escuelas, influyen en el comportamiento de otra persona. Es como una reacción en cadena, por ejemplo. Hay una situación que está manejando, no sé, algunos de ustedes, no sé, vienen malas, por ejemplo, y contesta de mala manera al otro compañero. Si el compañero le contesta igual, ¿qué pasa dentro de su interacción como compañeros? A lo mejor ustedes también se irritan. Y al estar irritadas, todo ese comportamiento se vuelve algo sistémico. Si a lo mejor él hubiera reaccionado de una manera diferente y estar molesto y comunicarlo, o sea, es que estoy molesto en este preciso momento, no quiero hablar, hubiéramos evitado una reacción en cadena de irritabilidad o de agresión. ¿Tienes más preguntas de ese o de otro? Sí. Bueno, ahora vamos a continuar con el otro trastorno, que es trastorno de obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC. Para iniciar, ¿qué es el trastorno de TOC? El trastorno obsesivo compulsivo es un desorden de conducta y también podría ser un desorden de neurotransmisores. Hay dos versiones, está la
personas tienden a hacer o a buscar tener el control de las situaciones o de las conductas para sentir cierta seguridad. Esto nos lleva a rutinas inflexibles, nos lleva a que no puedan cambiar constantemente de situaciones y necesiten hacerlo de manera repetitiva, de manera compulsiva y de una manera obsesiva. Vamos a hablar de pensamiento, vamos a hablar de conductas, vamos a hablar de interacciones. O sea, son los que tienen una rutina de que siempre hacen lo mismo. Puede manifestarse de esta manera, que hagan siempre lo mismo, o ciertos rituales. Por ejemplo, en las películas lo hemos visto muy común en las personas que se lavan constantemente las manos, o que son germófobos. Un personaje que puede identificar características, tal vez no el trastorno como tal, pero con características de este estilo, se preocupa de la vida animal, tiene ciertas cosas muy rígidas, no se puede sentar en otro lugar, tiene que comer los días de la semana, lo que es específicamente ha procesado durante muchísimo tiempo. Ahí estaríamos hablando de rasgos en este caso. En otras situaciones puede haber rasgos. Va dependiendo de otros rasgos de personalidad. Habrá personas que si se rompe esta rutina puedan manifestar conductas agresivas. Habrá otras que no, que tiendan a aislarse o tiendan a buscar recuperar este control. O también que la ansiedad empiece a explorar. ¿Qué pasa si se rompe su rutina? O sea, tiene algún Tienden a manifestar mucha frustración, empiezan a generar ansiedad y empiezan a sentir descontrol. Al momento de sentir descontrol, todo esto que les comento, ansiedad e inseguridad, empieza a aumentar y necesitan, si no hay un proceso de terapia, recuperar esta energía inmediatamente para sentir nuevamente la sensación de seguridad y detener todos los impulsos de frustración. En casos donde ya se ha trabajado con terapia, una de las técnicas precisamente es romper la rutina de manera abrupta, pero claro que antes de hacer eso se dan algunas técnicas de afrontamiento para el estrés, para la ansiedad y la frustración. Pero si pasa eso de afrontarlo, no pasa, por ejemplo, con los narcisistas que en terapia los confrontas y ya no vuelven a ir. Va a depender. Tienes que llevar un proceso de terapia muy estructurado con diferentes técnicas para que al momento de que tú hagas la confrontación, en el caso del TOC, la persona no se vaya o no se sienta agredida. Que tienes que ir creando conciencia de esta técnica o esta situación que estás realizando, te provoca ciertos malestares. Sí hay beneficios, pero también genera malestar. ¿Es saludable o no es saludable? Entonces, tiene que haber un trabajo previo, no es que te llega la sesión y nos confrontamos o rompemos la rutina. No se puede porque afectarías más de lo que podríamos tener. Pues entonces se puede decir que son como muy delicados, pues, que tienes que trabajarlos como muy bien y ciertas cosas nada más. Tienes que preparar. Es como, no sé, vamos a suponerlo, si tú tienes alguna rutina ya muy instaurada, salgo de aquí, no voy al gimnasio, salgo del gimnasio, no voy a mi casa, no voy a mi casa y ya no voy a aprender cosas. Que alguien llegue de manera abrupta y te diga, ya no vas a volver al gimnasio, ya no vas a volver a comer tu comida favorita, porque te estás haciendo daño. Tenemos que romper esa rutina. ¿Cómo reaccionaríamos? Nos frustramos, nos enojamos, no seríamos O reaccionar. sea, es cambiando poco a poco. Exactamente. No podemos cambiar una conducta de una manera de un día para otro. Hay que haber una preparación como cultura. Tiene que volverse un hábito, reflexionarnos, tiene que volverse un hábito de empezar a poco ir identificando ciertos factores que necesitamos modificar. ¿Y para ese trastorno hay tratamiento? Sí, es más recomendado el tratamiento dentro de la terapia cognitivo-conductual, como les comentaba en el anterior caso, porque vamos a empezar a cuestionar conductas, rutinas, vamos a empezar a cuestionar también pensamientos que se pueden volver obsesivos y también vamos a empezar a modificar reacciones. Entonces, la terapia cognitivo-conductual va más específica a este tipo de interacciones. Aunado a esto, también a veces, no en todos los casos, es requerido el proceso con psiquiatra. ¿Para qué? Para que nos pueda dar algunos medicamentos para manejar la ansiedad hasta que sea más tranquilizado y pueda llegar al proceso de aceptar que hay algo que modificar. Estos son generalmente para la recaptación de la serotonina y ISR, y la gran mayoría de las ocasiones, si va acompañado de la medicación en el proceso de terapia, hay muy buenos resultados. Pero no se cura como tal, nada más se controla. O si es
puede llegar a desaparecer las conductas y si ya no están los indicadores, se considera que sale del trastorno. Hay ocasiones en las que esto puede suceder y son situaciones en las que se vuelve más controlable, más manejable. Hay otras donde el trastorno ya es muy fuerte, las características de los rasgos son muy fuertes, entonces empezamos nada más a controlar para que la persona no se lastime. En este caso, o sea, la familia cómo puede apoyarlos sin ser abrumador como para la persona con el trastorno. Puede ser abrumador tanto para la persona con la condición como para la familia o las personas que acompañan. Si volvemos nuevamente un poquito a la ejemplo de la Viva, vemos nuevamente el personaje de género, cómo interaccionan las personas con él. Respetan ciertos rituales o van introduciendo cambios. Cuando lo hacen de manera abrupta, todos empiezan a tener comportamientos inadecuados. Cuando lo van haciendo poco a poco, van viendo cambios significativos. Entonces, necesitamos conocer cómo se siente la persona, cómo nos estamos sintiendo nosotros como acompañantes como familia y qué parte del tratamiento se da y habrá un trabajo personal de la familia. Este tipo de situaciones también se sugiere que sean acompañadas de terapia familiar para que se dé una situación de psicoeducación. Aquí hablamos de, vamos a explicar qué es el trastorno, cómo se manifiesta, cuáles son las cosas que sí podemos hacer, cuáles son las cosas que nos van a traer repercusiones de una manera negativa. Pues que debe ser bien complicado, ¿no? Porque cómo te comportas con alguien que quiere tener control todo el tiempo. Y luego por eso, si no sé, tiene un hermano que, no sé, tiene TDA, no podrías controlarlo, tenerlos juntos porque uno se distrae con cualquier que se puede hacer cualquier cosa y el otro quiere tener control todo el tiempo. Exactamente. Suelen ser condiciones polarizadas. Se puede llegar a convivir, sí, pero se necesita igualmente un proceso. ¿Para qué? Para que ambas personas puedan entender, esto es mío, puedo modificarlo, no puedo modificarlo, pero ¿cómo voy a hacer para que no transgreda los derechos de otro? Y también, ¿cómo voy a hacer para que no me lastime a mí mismo y tener interacciones lo más sanas posibles? Sí, es muy complicado. Vivir con un trastorno mental sin tratamiento es muy difícil porque las personas piensan que lo haces para lastimar o para estar molestando a las demás. Cuando no es así, estas personas también llegan a vivir con mucha angustia, mucho miedo al rechazo, muchas situaciones en las cuales prefieren vivir aislados para evitar el rechazo de la sociedad o ellos mismos lastimar a las personas. Sí, pero es que su alrededor no está enterado de. Ajá. Si llegan a tener una relación amorosa, ¿cómo se comportan? O sea, ¿cómo? Cuando llegan a tener una relación amorosa, podemos ver dos versiones, la versión sin terapia y la versión con terapia. Cuando ya está la versión con terapia, la persona va a tratar de comunicar sus necesidades de una manera adecuada o la manera más asertiva posible. No siempre vamos a poder ser asertivos, pero sí va a poder explicar a las personas qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Y las personas a su vez, yo le diría para decir, es que si le entro o no le entro. En otros contextos, por ejemplo, en contextos sin terapia, lo que comentamos, como las personas a su alrededor no saben, gracias a Dios lejos, no saben qué está pasando, se llegan a tomar conductas aversivas, es decir, prefiero no tener contacto, prefiero llegar al control extremo porque es que me siento seguro, pero no te explico nada, entonces se vuelve un caos. Y vemos relaciones que se van a volver extremo, que están súper bien o están al contrario súper mal. Por ejemplo, ¿cuándo se ve así ese trastorno máximo? ¿Desde que nacen? O porque pues, sabemos que los bebés pues, en sí son. Se puede comparar a ese trastorno, pero no sabemos si es o no. Ok. Según teorías psicológicas actuales, no podemos dar un diagnóstico, y no debemos dar un diagnóstico de la infancia temprana de ese tipo. Podemos hablar de rasgos, pero hay que entender también la etapa maduracional en la que está la persona. Un niño, por ejemplo, de 4 años que está aprendiendo cosas en el kinder de manera rutinaria, que está aprendiendo estos procesos, claro que si le tenemos la rutina, el niño se va a poner súper mal. Y el niño va a llorar y va a ser totalidad. Pero nos tenemos que ubicar en su etapa de crecimiento. En esa edad es normal que eso lo haga, pues es necesario que lleves conductas tal cual. Si hablamos, por ejemplo, ya de un adolescente, un joven o una persona adulta, ya estaríamos hablando de
nos ayuda a regular los sueños, se termina de desarrollar hasta los 21 años. Entonces, ahí hablamos de si puede haber rasgos de tal o cual trastorno, pero podemos dar un diagnóstico certero al 100% y decir, esto se da y es tal o cual situación. Cualquier trastorno psicológico que nosotros empezamos a trabajar no define el 100% de la persona, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, ustedes ahorita están investigando, están preguntando, y en redes ahorita nos da muchísima información sobre trastornos mentales. Y vemos ciertas características y decimos, bueno, esta persona ya es narcisista, pero no sabemos al 100%, porque hay un montón de cosas detrás de una personalidad narcisista. O esta persona es perversa, pero hay un montón de cosas diferentes. En parte de que todos tienen rasgos de diferentes cosas. Exactamente. También influye el contexto social en el que estemos. Ahorita, por ejemplo, estamos más enfocados en la parte de la cuidado, la parte de poner límites, hablar de la asertividad, hablar de ciertas cosas de nuestras necesidades afectivas, y eso no necesariamente nos convierte en narcisistas. Que yo pongo límite y no respeto y decido dar terapia en algún lugar, no me hace una persona narcisista. ¿Sí? Que yo no lo respete y que yo lo siga haciendo, tampoco me hace una persona narcisista 100%, o con una condición. Vamos a hablar de un montón de trastornos y podemos hablar de rasgos. A fin de cuentas, todas las personas nos socializamos de maneras diferentes, podemos llegar a presentar rasgos de X o Y, o de un montón de cosas, pero un trastorno como tal lleva un proceso de evaluación muy riguroso que la persona también puede llegar a ser un trastorno para la persona. Sí, pues también para su entorno, más que nada por la familia o pues personas cercanas. Es probablemente del ambiente más afecta. Pues, Bueno, ya leí, una película creo, alguien me ha dicho con mi mamá. Trastornos, a mí no me gusta las especialistas porque me da cosita, y me siento identificar unas y unas. Pero había una frase de que importaba mucho el ambiente en casa. Más bien que el niño ve, pues. importa el ambiente que percibe, importa el cómo lo tratan los demás, importa el ambiente en casa, en la escuela, importa la socialización. Somos seres sociales en final de cuentas, entonces, claro que va a influir en nuestro comportamiento, en el cómo nos defendemos, en el cómo interactuamos, en cómo también nosotros podemos desarrollar tal o cual situación. Si, por ejemplo, hay factores que son genéticos, hay teorías que hablan de los factores genéticos hereditarios, y pueden estar ahí como la diabetes, por ejemplo, si tenemos antecedentes. Pero había una frase de que importaba mucho el ambiente en casa. Más bien que el niño ve, pues. Importa el ambiente que percibe, importa el cómo lo tratan los demás, importa el ambiente en casa, en la escuela, importa la socialización. Somos seres sociales en final de cuentas, entonces, claro que va a influir en nuestro comportamiento, en el cómo nos defendemos, en el cómo interactuamos, en cómo también nosotros podemos desarrollar tal o cual situación. Si, por ejemplo, hay factores que son genéticos, hay teorías que hablan de los factores genéticos hereditarios, y pueden estar ahí como la diabetes, por ejemplo. Si tenemos antecedentes familiares de personas con diabetes, pues tenemos una carga genética importante. Pero si, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro ambiente empezamos a tener un cuidado de nuestra salud integral, vamos a prevenir que parezca la diabetes. Es algo parecido con nuestros trastornos mentales. Algunos otros se van a manifestar a otros casos. ¿Y qué tanto influye la parte genética? Porque, bueno, es que también hay personas que dicen, no, pues ya no tengo y es biológico y no, o sea, se aguantan, pues. Es algo parecido a la piel que nos encontramos. La parte genética, la carga genética, podríamos suponer que tiene un 40-50%. No en todos los casos, pero en algunos podríamos hablar de esta manera. Y también la parte contextual, la parte personal, tiene otro porcentaje. Entonces, que ya existe la carga genética no quiere decir que fuerza lo vamos a hacer. Tiene que haber otros factores. O que se desarrolle tal o cual manera. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno del espectro autista, hay teorías muy fuertes en la actualidad que dicen que tiene más de la parte de la parte genética. Todavía no se comproban al 100%, pero es una teoría muy fuerte en este momento. Entonces, hay un contexto en el que la persona va a tener esta situación, en este caso, en esta teoría. Habrá otras teorías que nos digan, no tiene nada que ver con el hereditario, tiene que
Muchas gracias. Ahí. ¿Ya? Disculpa, es que ¿Ya le corto? Quítate, gato. Ey, no, ¿qué te pasa? Lo acabo de limpiar. ¿Qué te pasa, imbécil? No eres cochino. Enfermo. Deberías de fijarte más por donde camina. Cállate, pinche zorra estúpida. Animal. Pinche vato. Hola. Es que ya, a ver, aquí, ponte aquí. Mira, me avientas, te reacciono y luego empiezo a caminar y luego me Sí, no, regreso. que te dije, Veo que cállate, tiras la hijo de tu mochila y me perra madre. regreso. no, mejor. A ver. ¿Ya? Ya. ¿Qué te pasa, imbécil? Deberías de fijarte más por donde caminas. Uy, ya agradece que no tengo el perfume. Pinche madre. Pero si. ¡Ay, Ya. Ya, dale, a ver, ya, pues ya. Mírate, güey, vas bien rápido. Pues es que tú. Espérate, deja que tú primero. No, cancélalo. A ver, ya. Ahí ya se te ensuciaron los guantes. Topa conmigo y yo exploto contra él. Porque él no se fija al caminar. Así. Hey, you motherfucker. Hey, sosténla aquí. Espera. No, espera. Sosténla aquí, por favor. Espérate, así. No, cruza tu brazo para acá. Ya. Ya no lo traigo. No lo traigo. Le suelto. A ver, ándale. Abril, ven. Ya, Abril, no te cuesta nada hacerla así. No, pero a ver, Como ¿cómo vas se a la amaran, escena? como Ahora se sí. amaran, como se acochan todos los días. ¿Ya? Uno. A ver, Ana, yo sí. a ver, ya. Ya, ándale. Ya. Espérate hasta que pase yo. Hasta que pase. ¡Jugando!